Estamos de vuelta en esta noche del lunes 28 de diciembre y hablamos sobre el evento de este día y es la entrega de Gustavo Alejos, a quien han calificado un ícono que representa esa mezcla entre empresarios y política que se urde para cooptar el Estado y luego ganar negocios y cumplir así fines o intereses propios y personales. Vamos ahora a ver las redes sociales porque nos sentimos muy contentos y muy bien acompañados con todos ustedes que no han dejado de enviar preguntas y comentarios a las redes tanto del canal como a las personales de Adrián Zapata, quien me acompaña esta noche, y al mío propio. Revisemos en la pantalla de los tweets que tiene Canal Antigua. Ahí dice Patricia Velázquez: tráfico, influencias, presidente que queda, viven en sus mansiones. ¿Con qué fin? Las venas abiertas, nos dice J.I. Cohen, de la que era parte. Vamos a regresar a esta. Estabas arriba. Bueno, se ha perdido. Tengo una pregunta. Es la primera de la línea de tiempo que tiene el tuit de Canal Antigua. Pero tengo una pregunta directamente que plantea Alessandro Spilari al defensor de Gustavo Alejos. Y dice: duda, si el caso es tan endeble y el MP no tiene pruebas, ¿por qué huyó su patrocinado durante 2 meses? ¿Qué responde Jonathan, defensor de Gustavo Alejos, a esta pregunta? Gracias, Claudia. Bueno, yo no sé qué es lo que él piensa realmente al 100%. Lo que él me indicó y que se constató y quedó en el audio de la audiencia es que Gustavo Alejos es citado a comparecer al Ministerio Público a las 14 horas, 2 de la tarde del mismo día en que en la mañana, en la hora, casi horas de madrugada, le fueron a ganar su casa. Gustavo Alejos había venido siendo citado por parte de la CICIG y del Ministerio Público con anterioridad durante una serie de meses. Yo no he podido platicar mucho con él en cuanto a cuántos meses, pero sí venía platicando con investigadores de la CICIG, y entonces para él es una gran sorpresa, una sorpresa muy desagradable, que cuando ve gente armada frente a su residencia, me estaba indicando, él pensó que no tenía nada que ver con CICIG ni con Ministerio Público y que se trataba probablemente de alguna treta que alguien le había montado, porque sí me ha manifestado que tiene algunos enemigos. Y entonces también manifestó ante la jueza hoy que también ha sufrido de amenazas y también de incluso de un secuestro. Entonces, yo no puedo dar fe de lo que él indica, sin embargo, pues eso es lo que él ha indicado, y tal vez para contestar la pregunta de el tuitero televidente, pues eso es lo mejor que le puedo contestar. Yo, no me consta, pero eso es lo que él indicó. Jonathan, llama la atención justamente subidos en esta pregunta. En su declaración escuchaba yo hoy, de Alejos obviamente, el hecho de que manifiesta que tenía problemas con los ex gobernantes de este país, háblese de el ex presidente y la ex vicepresidenta, y que sufrió bloqueos y una serie de cuestiones. ¿Existe la posibilidad de que en ese marco y con toda esta información que parece tener él, pueda buscar convertirse en alguna medida en una especie de colaborador eficaz o generar algún grado de negociación partiendo de información que tuviese, que vincule incluso a estos dos procesados con el caso que hoy nos ocupa? Sí, yo me di cuenta de eso y repito, la verdad es que como no he tenido contacto con él, sí me sorprendió la declaración tan extensa. Ustedes la pudieron haber apreciado. Es una declaración muy extensa y en donde menciona muchas personas de alto perfil. Yo no contaba con esa situación y considero pues que es una persona que cuenta con bastante información de bastantes cosas, y esa es una de las razones por las que yo le solicité a la señora jueza sexto de primera instancia penal que se tomaran las medidas de precaución pertinentes, puesto que he sabido de que se han generado tiroteos adentro de las carceletas, en la torre de tribunales, en el sótano, que es muy lamentable. Pareciera que el sistema penitenciario no tiene el más mínimo control, y entonces se le pidió por eso mismo a la señora jueza, y una de las circunstancias que yo manifesté para fundamentar esa petición fue que el artículo 5 del Código Procesal Penal establece que los fines del proceso penal es la averiguación de la verdad, porque la población quiere averiguar la verdad, y si algo le llega a pasar a este señor que tiene tanta información, pues tendríamos una pérdida irremediable, porque creo que sí, la declaración fue bastante extensa y mencionó bastantes entidades, bastantes personas, cosa que fue una sorpresa para mí.
Marvin, hay un tema que ha tratado el abogado Altalef en el segmento anterior y es en relación a esas llamadas. Decía el abogado defensor, hay llamadas en las que se está hablando de transacciones económicas, transacciones comerciales que son normales. También se ha discutido lo mismo en casos como La Línea, en casos como Bufete de la Impunidad. Y la pregunta es la siguiente: cuando todo aparece como una transacción normal o algo que no es ilícito, en pocas palabras lo que nos están diciendo es, verbalmente no se dice, tú te vas a robar esto, vamos a transar para hacer esto, nos vamos a beneficiar de esta manera. ¿Frente a qué tipo de corrupción? ¿Frente a qué tipo de casos y frente a qué tipo de desafíos se encuentran los jueces y los fiscales que deben de llegar y articular casos como estos, y jueces como la juzgadora Silvia de León, que debe sopesar todo esto sobre su mesa? Bueno, mira, lo que hay que tratar de hilvanar ahí en estos procesos, que a la larga la gran mayoría de procesos de casos de corrupción que se han dado recientemente son con compras del Estado, compras y contrataciones. Ahí está metido el negocio, te financio la campaña. Eso es un supuesto, no estoy diciendo que este sea el caso. Te financio la campaña y luego tú me pagas el financiamiento con contratos del Estado en obra pública, en medicamentos, en algo en la portuaria, con ser ministro de algo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que, en el tema de compras y contrataciones, que eso es lo que un poquito tu servidor maneja, hay que hilvanar en el sentido de cuál es la secuencia de los procesos. Hay una escucha telefónica de tal día, yo no la sé, no las hemos escuchado, esperamos escucharlas en el proceso. ¿Cuándo sucede la adjudicación en Guatecompras? ¿Cuándo se lanzó el proceso de publicación del concurso en Guatecompras? ¿Y cuándo fue el diseño de las bases y los concursos? Es decir, Hilar más fino que lo que la conversación y el lenguaje nos por permite supuesto, comprender. la conversación, la escucha telefónica te va a dar un detalle, incluso no necesariamente entre el comprador y el proveedor, sino a través de una interpósita persona, ¿no? Tienes que hacer una triangulación o qué sé yo, ir armando la telaraña, ¿no? Y realmente eso es lo difícil, la gran tarea que tienen los fiscales. En el caso de La Línea se hablaba de una cantidad de miles de escuchas telefónicas, y no todas te sirven para armar el caso, solo algunas, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los retos, pero que al final de cuentas queda huella porque hay compras, hay contratos, hay negocios, hay pagos, y eso hay un comprobante, incluso en el sistema Guatecompras que es lo que normalmente nosotros, por ejemplo, en Acción Ciudadana solo tenemos Guatecompras, no tenemos escuchas telefónicas porque evidentemente no tenemos ni la potestad ni la capacidad legal, qué sé yo, pero digamos sí se puede de alguna manera ir deduciendo o ir hilvanando algunas cosas. Yo quisiera retomar un poquito la pregunta que le hacíamos al iniciado del TELEF en momentos anteriores, y es, llama la atención, es cierto, el juez ahorita tiene que resolver basado en indicios, porque el juicio, como decía Marvin, no ha empezado, y resolver la situación jurídica. Pero en ese gran rompecabezas llama la atención el hecho de que el hoy sindicado hace relación directa a J. Cohen, a quien él le prestaba servicios en el pasado, desarrollando una serie de actividades que aparentemente, no sé, por lo que hoy dice, tal vez no son tan correctas, en el pasado. Entendiendo que si esto se destapase, con la información que él tiene y algún vínculo de toda esta investigación, podríamos entender que esa información podría servir para buscar una posición más cómoda para su representado enfrentando este proceso, si este se extiende hasta esas empresas o toda la información que él pudiera tener. El consejo legal de ustedes, ¿cuál sería? Bueno, eso quedaría en manos de lo que decidiera el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Con respecto a si se cumplen los requisitos que establece la ley contra la delincuencia organizada para que esta persona pueda optar a prestar alguna colaboración a cambio de beneficios. Sin embargo, yo creo que no es la postura de él en este ¿Tú momento. ese es el interés de Gustavo Alejos, convertirse en un colaborador eficaz de la justicia guatemalteca? A mí no me ha manifestado ningún interés y considero que es un poco difícil porque, según me manifestaba él el día de hoy, él se estuvo reuniendo en varias sesiones con personeros de la CICIG y del Ministerio Público. Entonces me da la impresión que ya obtuvieron información que necesitaban y pues me pregunto qué tan necesario sea, ¿verdad? ¿Con ocasión de qué caso se reunía él con la Comisión Internacional contra la Impunidad? Tengo entendido que es en cuanto a un posible financiamiento que él hizo en fechas pasadas, pero no estoy seguro. A partidos políticos. Fue muy difícil, les comento,
ponerme al tanto de lo tanto que él me quería decir hoy previo a que nos atendiera la jueza, y luego lo que logré platicar con él en las carceletas, que ya eran dudas de lo que iba a acontecer el día de mañana. Entonces no quiero evadir la pregunta realmente, pero realmente no he tenido la oportunidad de hablar. A mí sí me preocupa mucho el tener contacto previo con una persona que está siendo buscado por las autoridades, porque yo no soy familiar de él y yo no tengo ese beneficio legal de encubrir a una persona. Entonces yo sí he sido muy cuidadoso porque no me quiero meter en problemas, ¿verdad? Exacto. Marvin, hay una pregunta a raíz de lo que nos comenta el defensor. Se ha señalado a Gustavo Alejos como financista de 3 gobiernos distintos. Gana con Oscar Berché, luego UNE con Álvaro Colom, luego El Patriota con Otto Pérez Molina. ¿Acaso las investigaciones deben de ir más atrás en el tiempo para investigar cuál era el rol de él, de las empresas que representó y cuáles fueron los beneficios que pudo conseguir? Yo creo que sí, de hecho entiendo, otra vez repito, no conozco el proceso, pero el tema de tráfico de influencias, y a raíz de lo que él decía en lo que escuchamos, no se refiere al tema de negociación de precios, es decir, se refiere a la posición que él seguramente tenía y al poder que él representaba, que era nada más y nada menos que el secretario privado de Álvaro Colom, y lo que eso podía implicar, por ejemplo, de presiones ante la Junta Directiva del Seguro Social, no digamos ante un director de una unidad médica como el Hospital General de Enfermedades o el José Álvaro Bermejo o la Policlínica, por ejemplo. Estamos hablando de las altas esferas de gobierno. Entonces, yo creo que sí, las investigaciones deben irse para ese lado, es decir, ir más allá. Por eso, insisto, el tema del delito de tráfico de influencias es el que a mí más me llama la atención dentro de los 3 que a él se le imputan, porque creo que por ahí debiera ir el proceso. Y ojalá que la entrega, bueno, que él lo que hizo hoy, entregarse a la justicia, no sea únicamente ese caso de 11 personas detenidas más él que se entrega, sino que vaya más allá, que vaya a destapar una red de corrupción que la sabemos que hay, pues que es Vox Populi, a altos niveles de gobierno, y no solo en el extinto no patriota, empresarios políticos que tienen a este país como lo tienen. Entonces yo creo que sí, y ojalá, si esa es la intención o la idea del señor Alejos de entregarse, ojalá que también las autoridades tengan la capacidad de proteger su integridad física, porque si esa es la intención, creemos que vale mucho la pena, o valdría mucho la pena que él dé a conocer toda esa información que él seguramente tiene, no de un gobierno, sino de 3 gobiernos. Marvin, ahí llama mucho la atención algo. En las declaraciones que hoy rinde el señor Alejos, hace ver que en la dinámica que se le imputa o el hecho que se convierte en un hecho delictivo, al ir a buscar a ciertos médicos o a ciertos funcionarios para que le receten o le compren medicamentos, él dice que no es él, sino que esa es una función pura de la visita médica. Sí. Tendríamos que entender allí entonces que él incluso está haciendo ver, o si bien es cierto, está negando el hecho en su defensa, pero también hace un dique directo para casas médicas que incluso eran sus clientes, ¿no? Exacto. Sí, es que mira, todo este sistema, de alguna manera, él como propietario, como gerente, como accionista de una empresa de las varias que él puede tener, no va a ir a negociar con alguien, él va a utilizar a otras personas. Hay círculos donde se patrocinan a médicos para viajes al extranjero, para congresos a Europa, para esto, prebendas, a cambio de recetas, a cambio de... O sea, es toda una maraña dentro del tema de salud pública que evidentemente va por escalones y va a través de una red. Es decir, él no se iba a meter a negociar directamente con alguien, él lo iba a hacer a través de terceras personas o segundas o qué sé yo. Entonces ahí está la importancia de las escuchas telefónicas, si es que él en algún momento lo hizo. Pero déjeme plantearle esta pregunta al abogado. Entiendo, porque lo dice usted, que no es el interés de él de convertirse en un colaborador eficaz de la justicia guatemalteca, pero también entiendo que tiene muchas intenciones de revelar cuáles son las condiciones de esas negociaciones, de revelar si es que hubo negocios corruptos en otras esferas y señalar quiénes son los responsables. ¿Entendí bien? ¿Es así? ¿Cuál es el rol que él quiere jugar en este caso? Bueno, mi respuesta en 2 aspectos. Él le apunta mucho a su inocencia, o sea, él verdaderamente tiene bastante fe en cuanto a que se le otorgue una falta de mérito o que en algún momento dado ya ha avanzado el proceso y que hayan avanzado más las investigaciones, si es que se les da un plazo al Ministerio Público más allá de lo que ya ha tenido, pues que él pueda salir libre. Porque él indica que realmente él no tiene nada que esconder y que realmente la mayor prueba de que no hay tráfico de influencias, y que diga lo que diga cualquier persona y cualquier experto,
nadie puede negar el hecho de que todos los medicamentos que él vendió, los vendió a un precio más bajo y por eso es que le adjudican. O sea, aquí no hay de que se le causó un detrimento a la población, todas esas ideas que están manejando en redes sociales en el sentido de que se le causó un daño a todas estas personas que están muriendo en los hospitales. Hay que escuchar las declaraciones de él y hay que ver la prueba que presenta el Ministerio Público o los indicios en esta oportunidad para darse cuenta que todos, sin excepción, son ventas a un precio menor, ¿verdad? Y pues no sé si con eso respondo la pregunta, pero esa es la fe que él tiene en este caso y de presentar demostrar su inocencia, pero no señalar a quienes puedan ser responsables pues, de negocios corruptos. Ha señalado, les pongo un ejemplo, por ejemplo, en el acta de allanamiento de una farmacéutica, pues se consigna que se secuestra una laptop y se da por hecho solo porque una persona se presentó con la laptop, un enemigo dentro de la empresa se presenta con una laptop y se la da al Ministerio Público y dice esta era de Gustavo Alejos, y hoy quedó bastante evidenciado que la oficina de Gustavo Alejos no quedaba en el lugar en donde fue secuestrada esa computadora. Entonces él sí hace ver ese tipo de cuestiones, porque cuando hay río revuelto pues es ganancia de muchas otras personas que tienen intereses, y él tiene algunos intereses comerciales dentro de la misma empresa. Pareciera ser, no sé, que es una guerra comercial. Se le está tratando de sacar cuando él vende más barato, y se evidencia dentro de las escuchas telefónicas cuando le ofrecen a él pertenecer a un grupito, a un autodenominado grupito en donde todos se ponen de acuerdo con los precios, y él dice, muchacha, yo vendo más bajo y no me voy a plegar a sus intereses. Es un punto de defensa que ha expresado. Adrián tiene la última pregunta antes de despedir este segmento y revisar redes sociales. Yo no puedo dejar de preguntar, justamente basado en el argumento que él hace en su defensa, del hecho de que abandona por X o Y razón, o lo hacen abandonar, el mercado de los productos de marca y se traslada al ámbito de los productos genéricos. Cuando es así el movimiento de él señala entonces que está siendo objeto de una persecución comercial. En su defensa argumenta justamente esto, que los precios eran más bajos, pero que esto es una persecución comercial, y allí es donde señala a otras empresas. ¿Cómo evaluar eso, Marvin? Bueno, sí, mira, la pelea entre genéricos y de marca, productos genéricos y de marca en Guatemala no es de ahora. Viene de la época de Alfonso Portillo con el doble asterisco. Tú lo decías muy bien al inicio del programa con el tema de casualmente en estos días también sale esa resolución a nuestro punto nefasta pues de la Corte de Constitucionalidad, y que ahora tiene en sus manos el presidente de la República aprobar un reglamento para acabar, no para acabar, pero sí para minimizar ese daño que puede hacer ese tema. Entonces sí, hay un tema ahí, eso creo que nadie también lo puede ocultar, y estamos totalmente de acuerdo, conocemos el tema. Hay una pelea horrible entre medicamentos de marca y genéricos en el país. De hecho, y en el mundo, pero en Guatemala es más grave, porque Guatemala, por ejemplo, ha llegado al extremo y al colmo de que otros países de Centroamérica, no estoy hablando de Australia, de Canadá, de Finlandia, no, estoy hablando de El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, donde compran a través de OPS algunos medicamentos que son básicos para la aprobación, y que OPS los compra a nivel mundial y salen mucho más baratos. Guatemala no lo hace. Es de los únicos países del mundo. Ahí está la vinculación cabalmente entre empresarios, entre comillas, porque esos no son empresarios, esos son mercaderes, y el tema de la política y cómo cooptan procesos y mercados. Cerramos de esta manera este programa, la captura de una figura icónica que muestra justamente esa mezcla, ha dicho la Comisión Internacional contra la Impunidad, de negocios y política. Vamos ahora con Ana Lucía Mazariegos, quien nos atiende en las redes sociales y qué es lo que están diciendo quienes nos acompañan desde casa o desde nuestra aplicación. Ana Lucía. Buenas noches, Claudia, Adrián, y a todos los invitados, y por supuesto a ustedes que nos acompañan en casa. Hoy, como siempre, le agradecemos por su participación en redes sociales. Estamos hablando del tema del día. Algunas de las personas comentan lo siguiente. La Bianc dice, fe, esa misma fe que pusieron a los pacientes en Pisa. Ojalá esa misma fe caiga sobre él. El Andarín dice, no creo que Gustavo Alejos sea el único mafioso de las medicinas, pero sí considero que fue pionero en este negocio. El maestro, he de decirlo. Loza, por su parte, dice, el insulto más grande al
la inteligencia guatemalteca es que todos los corruptos actúan con cinismo. Saúl Goodman nos comparte dos pensamientos. Uno de ellos es que dice, los procesos penales no son políticos. Hasta que los jueces no comprendan que sus resoluciones no deben ser políticos ni mediáticos, no avanzaremos. Esto forma parte de los comentarios que ustedes comparten con nosotros y desde ya lo invitamos a que siga participando con nosotros en una discusión abierta utilizando la etiqueta @entrega Alejos para que pueda participar con nosotros en A las 10 p.m. más adelante junto a Adrián Zapata y también Edgar Ortiz. Regreso ahora a conocer qué pasa en el mundo de los deportes.